financialización, esa tesis señala que la financialización no solamente se generó después de la crisis de 1997, sino que es responsable de las dificultades económicas actuales y también pues llama a políticas diseñadas para reactivar el viejo estadismo. Estamos hablando de los activos financieros, los tangibles. Sin embargo, yo pienso que es muy difícil encontrar evidencia convincente de esto en Corea, luego del dominio del capital financiero sobre el capital industrial o la transferencia de la participación desigual de la ganancia industrial al capital financiero. Contrario a la tesis de financialización, el drenaje de las ganancias del sector real al sector financiero han sido intrínsecos y una tendencia constante de la economía coreana. Recientemente, el capital industrial ha logrado convertirse en independiente de la influencia del capital financiero, reduciendo radicalmente su deuda a los bancos. De hecho, algunos de los chaebols más grandes ahora se han vuelto más poderosos, lo suficiente como para dominar el capital financiero y lograron abolir el principio de la separación del capital financiero. Entonces tenemos que la hipótesis de financialización intenta buscar el mismo fenómeno en cada país desde 1990. Sin embargo, tenemos que entender que la globalización neoliberal actual, el proyecto del imperialismo estadounidense. Para ellos, la globalización es una globalización solamente financiera. Sin embargo, la financialización en el centro no debe ser reproducida de la misma forma en que se hace en la periferia del mundo en la economía, debido a la estructura jerárquica y a la tendencia de polarización de la economía. La financialización es el centro, usualmente va de mano con las necesidades de la dependencia financiera en la periferia para su existencia. Pues es similar a la industrialización. La financialización es intrínsecamente, tiene que ver con un juego de suma cero. Las evidencias de la dependencia cada vez mayor financiera se pueden ver en un aumento rápido de la fuga de los valores, estimado como la sumatoria de las regalías, los intereses y los dividendos. Ahora quisiera hablar un poco más de la financialización, pero desde el punto de vista de una crítica marxiana. La financialización, esa tesis aceptada por los keynesianos, argumenta que la financialización es la causa de la crisis actual económica mundial. Sin embargo, yo creo que confunde el resultado de la causa. La llamada financialización fue el resultado de la crisis económica impulsada por la tendencia descendiente de la tasa de ganancias de 1970. La financialización fue el resultado de las respuestas de la clase dominante para tener una ruta de escape de la crisis estructural del capitalismo desde 1970. La financialización fue el factor principal de evitar que las economías avanzadas pudiesen caer en un abismo, sosteniendo el crecimiento económico a pesar de que un nivel bajo desde 1980, incluso crear el auge de la burbuja, la llamada nueva economía en la década de los 90, en vez de ser la causa raíz de la crisis económica global. Entonces fue muy efímero para ser denominada el régimen de acumulación liderada por las finanzas. Ahora quisiera hablar sobre los tres tipos de alternativas progresistas. En primer lugar, el modelo democrático de Estado benefactor. Hao Jong-chang es famoso por hablar sobre esto. Yo creo que algunos de ustedes ya leyeron su libro. En segundo lugar, tenemos la estrategia para la sociedad o solidaridad socialista, la cual se enfoca en el crecimiento con la equidad, desmantelando el sistema chaebol y la redistribución entre clases de los ingresos con la clase de los trabajadores. Puede ser una utopía para algunos, incluso, pero creo que hay algunos grupos de izquierda que han hablado de esto.
Aquí tenemos otra tabla en la pantalla, desafortunadamente no se ve muy bien, pero en todo caso resume estos proyectos progresistas y las tendencias, como la podemos ver allí. Alternativas progresistas al capitalismo en Corea. El reformismo que yo mencioné anteriormente, el estalinismo arriba, el semicapitalismo colonial, el neocolonialismo, el capitalismo monopólico de Estado, sus orígenes y la definición de la sociedad y la alternativa. Y algunos tipos de reformismo que fueron criticados. Aquí tenemos los neoliberales, la financialización neoliberal y el reformismo nacional. Tiene la alternativa del imperialismo antiamericano, la independencia nacional y el reformismo nacional y de unificación. Antes de la caída del comunismo tenemos una larga tradición de otros procesos que, si ustedes están interesados, pueden leerlos en el trabajo que les distribuí. Hubo una persona que tradujo la mitad de mi presentación en PowerPoint, que fue lo que vimos en pantalla. Desafortunadamente, la última parte no está traducida al español. Acá tenemos entonces que Zhao Chuan piense que hay una eficiencia de la economía, lo tenemos allí en la pantalla. Podemos entonces clasificar el enfoque de desarrollista. Se está hablando sobre la destrucción de la eficiencia económica. Él piensa que se confisca. Chan habla o favorece el consentimiento del legado ilegal Chaebol de su gestión de los derechos para los niños. Gobierno bolivariano.